Subida sorprendente la que estamos viendo en este momento. El Nasdaq sube 2%. Yo diría que para nada. Una subida que por una vez está absolutamente justificada tras un espectacular dato de IPC que merece la pena comentarlo aparte. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy. Jueves 18 de diciembre empezamos a grabar a las 17:47 de la tarde, hora de Zúrich, hora central europea, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y como decía, los mercados de bolsa y también los de bonos, pues están celebrando por todo lo alto el dato de IPC, un dato de IPC sencillamente extraordinario. Fíjense aquí en la tasa de 3 meses anualizada, estaría de nuevo claramente por debajo del objetivo de la Reserva Federal, claramente por debajo del 2. La tasa a 6 meses, que sería la azul oscura, también baja. Es la segunda lectura más baja desde después del COVID. Y la tasa a 12 meses, pues ha bajado de una manera tremendamente sorprendente. Recuerden que este es el gráfico de la subyacente, pues ha bajado a 2,6%. Es que se esperaba el 3%. 4 décimas del IPC es muchísimo. Es una barbaridad. Hemos visto a veces subidas del 2% en bolsa tras un IPC una décima mejor de lo esperado y estamos hablando de 4 décimas. 2,6 contra 3. Y en el IPC general 2,7 contra 3,1. Hay mucha gente que está diciendo que los datos están distorsionados porque bueno, pues ha habido problemas en la recolección de datos, el gobierno ha estado cerrado, no se puede estar seguro. Pues no digo yo que no, pero es que estamos hablando de 4 décimas menos. Por muy mal que se hayan calculado los datos y algunos problemas metodológicos, es que esto es decisivo, cambia de la noche al día. Es un dato para subir un 2%, tranquilamente, en la jornada y para cambiar el sesgo por completo de que hay peligro con la inflación. Es que esto lo cambia todo y sobre todo lo cambia para la Reserva Federal. No obstante, ya digo, el mercado se lo toma con algunas reservas porque, por ejemplo, los derivados monetarios están descontando tan solo en un 29%, 2 puntos por encima de lo de ayer, no es mucho, que va a haber una bajada de tipos en enero. Con un dato de IPC así, pues habrá que ver lo que sale en el empleo, pero como el empleo salga torcido, es que esto lo cambia absolutamente todo. Insisto, por mucho error metodológico que haya. Además, no nos olvidemos una cosa, de esto hemos hablado muchas veces. El IPC, la subyacente también, depende mucho de la vivienda. Y ya saben que se usa en Estados Unidos una forma de calcular el tema de la vivienda, pues un tanto paradójico, ¿no? A mí me parece un poco ridículo, pero es lo que hay y así es como se calcula el dato. Y entonces, este shelter, que es como lo calculan, es decir, un precio de alquiler imaginario que pondría un dueño de la vivienda si lo tuviera que alquilar, tal cual, bueno, eso da igual. Pero va con muchísimo retraso sobre los datos normales. Fíjense cómo los alquileres de las viviendas habían bajado muchísimo, muy rápido, y este índice, el que se usa para calcular la inflación, tardó un montón, un siglo auténtico, en empezar a bajar. Cuando empezó a bajar ya estaba casi en mínimos el precio de los alquileres. Entonces le queda muchísimo de bajar, le va a seguir bajando. Incluso aunque subieran los precios de la vivienda ahora, que no lo están haciendo, al menos los de los alquileres, como ven aquí, esta partida tardaría una eternidad en darse la vuelta. Por lo tanto, será trampa metodológica o no será, pero es lo que hay y el IPC va a seguir dando más bajadas en este aspecto fundamental como es el aspecto de la vivienda. Por lo tanto, que ya digo, es que por mucho fallo metodológico que tenga, el dato es muy bueno y por lo tanto justifica cualquier subida que queramos tener. Otra cosa es que de aquí al cierre, pues salga Oracle diciendo no sé qué barbaridad, como está pasando en los últimos tiempos, pero el dato en sí mismo es muy bueno. Además, tenemos otro factor favorable, como es los muy buenos resultados de Micron. Vamos a buscarlo por aquí.
Micron Technology, que como ven está subiendo, este es el gráfico de una hora, perdón, vamos a ponerlo en gráfico de un día, como ven está subiendo una barbaridad, está subiendo casi un 12%, ha llegado a subir casi un 15%, después de haber dado unos resultados muy buenos, y como comentaba esta mañana, pues Micron está en el tema de memorias y demás, es una pata más de toda la infraestructura que necesita la tecnología. Estos buenos resultados pues también están animando mucho las cotizaciones. Y aquí al final se depende mucho de los 7 magníficos, y los 7 magníficos hoy están literalmente explotando al alza con ese buen dato de IPC y los buenos resultados de Micron. Tenemos a Tesla subiendo casi el 5, Meta casi el 3, Microsoft el 2,5, Nvidia casi el 3, Apple 0,48, se ha quedado un poco atrás, pero también sube, Alphabet más 2,20, Amazon más 3. Como vemos a estas horas, pues una tormenta perfecta, propiciada por esa doble combinación, sobre todo del IPC, y también por esos buenos resultados de Micron. Además, hemos tenido algunos datos de manufacturas de reservas federales regionales bastante flojos, que también aumentan las posibilidades de bajadas de tipos. Esto lo vemos en los bonos americanos, que están subiendo ambos. Por un lado, hemos tenido el dato de manufacturas de la Reserva Federal de Filadelfia, menos 10,2, cuando se esperaba más 2,5, malísimo. Y luego, por otro lado, hemos tenido más tarde el dato de Kansas City, que ha quedado en 1, más 1, cuando se esperaba más 6. Por lo tanto, es un poco sorprendente que no suba más las posibilidades de bajadas de tipos en enero, vuelvo a repetir. Lo único que se me ocurre es el que piensen que hay algún fallo, pero ya tiene que ser gordo el fallo. El próximo dato de IPC, como salga de esta guisa, va a cambiar radicalmente muchas cosas, tanto la perspectiva de la Reserva Federal como la propia perspectiva del mercado. Y no digo nada del gobierno de Estados Unidos, de Trump, que va a tardar 0, segundos en decir que los aranceles no crean inflación y que por lo tanto hay que seguir bajando los tipos de interés. Hablando de bajadas de tipos, también han sido protagonistas en el día de hoy, pues el BCE y el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, en una decisión ajustada, ha bajado los tipos 25 puntos básicos, y el BCE, por la rueda de prensa que ha dado después Lagarde y que hayan mantenido tipos, el tono del comunicado, pues todo parece hacer pensar que se ha acabado definitivamente el ciclo de bajada de tipos, aprovechando que en Europa pues la inflación también está justo en el objetivo. Los metales preciosos han vuelto a estar hoy fuertes. El oro está luchando contra la resistencia contra 1400. Ya comentamos que esa banda de Moguev rota, prometía llevarle a la resistencia, y ahí está. Tenemos señal de compra, pero nos da la señal de compra, está confirmada ya, pero justo encima de la resistencia. Vamos a esperar un poco, alguna corrección para que nos dé posibilidades. Por ejemplo, una caída está por aquí, podría ser interesante. Está la banda de Moguev inferior. De momento vamos a esperar. Pero está muy fuerte, y no digamos nada a la plata. Hoy el spot está bajando un poquito, 0,80, pero a lo largo de la sesión ha estado en zona de máximos y está como una moto. Estoy leyendo por ahí que el RSI está muy sobrecomprado, pero no se fíen mucho de esto, porque son productos muy violentos y a veces con el RSI sobrecomprado puede estar mucho tiempo alcista. Fíjense aquí, el RSI estaba en 78, aquí en 83, y miren toda la subida que le quedaba. Pero no se fíen, estos productos suelen ser muy agresivos. Aunque esté la corrección de hoy ahí, siguen estando todos los metales preciosos realmente muy fuertes. Otros, como el platino, también siguen subiendo. La plata es la única que se está quedando un poquito atrás. Es el platino también, ya una sobrecompra de 20 pares de narices. Está el RSI en 80, pero insisto, no se fíen. También estaba por aquí en 80 y miren toda la subida que le quedaba aún. Ya saben que la mejor forma de controlar es esperar a que baje de la zona 60, como aquí. Ahí sí que nos indicó el fin del tramo alcista. Mientras esté por encima del 60 y no tenga dos velas claras y pérdida del mínimo, esta pequeña regla sencilla que usamos para el sistema de especulación, pues nos puede seguir guiando bastante bien. Aquí, por ejemplo, si lo hubiéramos estado siguiendo, aquí rompió la banda de Moguev, no tenía resistencias, aquí sí que podríamos haber entrado en esta zona 1826. No nos pasa como en el oro, que lo tenemos ahí topado. Hay mucha búsqueda de estos metales preciosos y en general de activos fiables
que no estén bajo la administración de los políticos que tienen tantas deudas. Vamos a terminar dando un vistazo al futuro, que con estos bandazos entre ayer y hoy, pues tiene cosas interesantes. En primer lugar, observen las dos velas japonesas de la jornada de hoy. Ahora aún queda mucha sesión, no sabemos qué va a pasar, pero si cerrara así, o más alto, tendríamos una figura de envolvente alcista en velas japonesas, que aunque no tiene la fuerza de, por ejemplo, una figura de tres velas, como una estrella de la noche, una estrella del amanecer, es una buena figura de vuelta al alza. Entonces vamos a estar atentos a ver cómo cierra, aún queda mucha sesión y aún podría terminar mal, no sabemos, o mucho mejor. Pero en principio, si cerrara así, tenemos una señal de envolvente alcista, buena cosa. Soporte en los mínimos de hoy y de ayer, zona 6.770, clarísimos. Por debajo, soporte muy fuerte entre la banda de Mogalef inferior, 6.735 más o menos, y la media de 100, 6.750. Nada fácil de pasar este soporte. Por arriba, muy clara la resistencia en 6.900. Como ven, ahí hay un montón de picos. Pasarlo sería una excelente señal y se acabarían los nervios y las tensiones. Si lo vemos en el gráfico de una hora, pues tenemos que la banda de Mogalef se ha vuelto a cerrar mucho más arriba, en 6.820, por lo tanto, a corto plazo ahí le vamos a ver el soporte, siguiente soporte en los mínimos 6.770. Y por arriba, pues evidentemente la gran zona de resistencia está en la media de 200, 6.900, que como hemos visto, ahí se veía en el gráfico diario también una zona de resistencias importantes. En resumen, un excelente dato de IPC, muy bueno, no me voy a cansar de repetirlo, y algunas buenas noticias tecnológicas, como esa reacción muy favorable de Micron a los resultados, pues están haciendo que el mercado rebote tras el susto de ayer, volviendo un poco a la normalidad y recuperando con creces pues toda la pérdida de ayer. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle al like, que nos posiciona muy bien. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen una buena noche y yo les veo mañana en el vídeo de apertura. Saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.